Hay muchos hallazgos de esqueletos humanos reportados que están en desacuerdo con las creencias evolutivas actuales, que se remontan a periodos geológicos anómalamente antiguos en el pasado distante, mucho antes de que se acepte que los seres humanos existieron. Un informe intrigante apareció en una revista estadounidense llamada The Geologist con fecha de diciembre de 1862. En el condado de Macoupin, Illinois, se encontraron recientemente los huesos de un hombre en un lecho de carbón cubierto con poco más de medio metro de roca de pizarra, 27 metros por debajo de la superficie de la tierra. Los huesos, cuando se encontraron, estaban cubiertos con una costra o una capa de materia dura y brillante, tan negra como el carbón mismo, pero cuando la rasparon, dejaron los huesos blancos y naturales. El carbón en el que se encontraron los restos tiene una antigüedad de entre 320 y 286 millones de años, lo que a pesar de la falta de evidencia de apoyo y la poca información sobre el descubrimiento, ciertamente es digno de ser incluido como tema de sumo interés para el mundo. Un relato mejor documentado de un hallazgo anómalo es el de una mandíbula humana descubierta en Foxhall, Inglaterra, en 1855. Este fue excavado en una cantera a un nivel de 16 pies, o sea, unos 4,88 metros por debajo del nivel del suelo, fechando el espécimen en al menos 2,5 millones de años. El médico estadounidense Robert Collier descubrió la mandíbula en Foxhall como la reliquia más antigua de la existencia humana. El problema con este fósil en particular fue su apariencia moderna. Una mandíbula más parecida a un simio habría sido más aceptable a pesar de su gran antigüedad, pero muchos disidentes no creyeron en la autenticidad del hueso, probablemente porque la forma de la mandíbula no era primitiva, según el paleontólogo Henry F. Osborn. Un cráneo humano completamente moderno fue encontrado en Buenos Aires, Argentina, en una formación del Plioceno temprano, revelando la presencia de humanos modernos en América del Sur hace al menos 1 a 1,5 millones de años atrás. Pero una vez más, la apariencia moderna del cráneo no encaja en el pensamiento convencional sobre los orígenes humanos, por lo que se descartó solo por estos motivos. Aquí vimos un claro ejemplo de datación por morfología, un claro desprecio por todos los demás datos sin importar cuán creíbles sean. El pensamiento es simple: si parece moderno, debe de ser moderno. Ningún humano moderno podría haber existido tan atrás en el tiempo, por lo que automáticamente la ciencia oficial la descarta. Este enfoque emplea un pensamiento ilógico si se considera que el cráneo se encontró en un estrato pre-encenadeano, que según los cálculos geológicos actuales se remonta a 1,5 millones de años. Los datos científicos, como ocurre con una plétora de casos en todo el mundo, no concuerdan con la analogía final y en lugar de continuar con el asunto hasta que se llegue a una conclusión científica satisfactoria, el descubrimiento se ha deslizado, como era de esperar, en el anonimato. En una cantera de la Avenue Clichy, en París, Eugene Bertrand descubrió partes de un cráneo humano junto a un fémur, tibia y algunos huesos de un pie en 1868. La capa en la que se extrajo el esqueleto de Clichy serían muy antiguos, de aproximadamente 330.000 años. No fue hasta que los neandertales fueron aceptados como los antepasados de los humanos modernos que los antropólogos franceses se vieron obligados a eliminar el esqueleto de Clichy de la línea evolutiva humana, ya que un tipo moderno de humano no podía ser anterior a sus parientes neandertales supuestamente más antiguos. Se entiende convencionalmente que los neandertales existieron desde 30.000 a 150.000 años y el esqueleto de Clichy, que data de hace más de 300.000 años,
simplemente no era un hallazgo aceptable a pesar de la evidencia que respalda su autenticidad. En 1911, otro esqueleto humano automáticamente moderno fue descubierto debajo de una capa de arcilla de roca glacial cerca de la ciudad de Ipswich, en Inglaterra, por J. Reid Moyer, encontrado a una profundidad de aproximadamente 4.5 pies, o sea, 1,37 metros entre una capa de arcilla y arenas de glacial. El esqueleto podría tener hasta 400.000 años de antigüedad. Naturalmente, la apariencia moderna del esqueleto fue la causa de una fuerte oposición, pero si el hallazgo hubiera sido similar a un neandertal, no se hubieran planteado dudas sobre su posición en los sedimentos glaciares. Como explicó el anatomista y antropólogo escocés Sir Arthur Keith, bajo la presunción de que el tipo de hombre moderno también es de origen moderno, se niega un grado de gran antigüedad a tales especímenes. Los depósitos en los que se excavaron o se excavó el esqueleto fueron registrados por el Servicio Geológico Británico como una capa intacta de arcilla de roca glacial que se había depositado entre el inicio de la era glacial Anglian y las glaciaciones Oxniam, un periodo que se extendió entre 330 y 400.000 años, que incluso algunas autoridades han puesto el comienzo de la glaciación de Mindel, que es el equivalente a la de Anglian, hace unos 600.000 años, lo que podría permitir que el esqueleto de Ipswich también se remonte a ese mismo momento, lo cual haría más controvertido este hallazgo. Situado en la ladera del sur de los Alpes, en Castenedolo, a unos 9 kilómetros al sureste de Brescia, se encuentra una colina baja llamada Colle de Vento, donde hace millones de años, durante el periodo Plioceno, capas de moluscos y corales fueron depositados por un mar tibio que entraba. En 1860 el profesor Giuseppe Ragazzoni viajó a Castenedolo para recolectar conchas fósiles en los estratos del Plioceno expuestos en un pozo en la base del Collo de Vento. Al informar sobre sus hallazgos allí, Ragazzoni escribió lo siguiente: buscando a lo largo del banco de coral en busca de estas conchas, llegó a mi mano la parte superior del cráneo, completamente lleno de trozos de coral cementados o sedimentados con arcilla azul verdosa, características de esa formación. Asombrado continué la búsqueda y además de la parte superior del cráneo, encontré otros huesos del tórax y de las extremidades que aparentemente pertenecían a un individuo de la especie humana. Una vez más, se produjeron reacciones negativas tanto por parte de los geólogos como científicos que no estaban dispuestos a aceptar la edad del Plioceno ofrecida por Ragazzoni. Se explicaba por una insistencia de que los huesos, por las características claramente modernas, debían provenir de un entierro reciente y de alguna manera se encontraban entre los estratos del Plioceno. Ragazzoni comprensiblemente no estaba satisfecho con la recepción que recibió y el desprecio dado a su legítimo descubrimiento de un esqueleto humano anómalamente antiguo, por lo que mantuvo su ojo en el sitio donde había encontrado las reliquias una vez que las tierras fueron vendidas a Carlo Germani en 1875. A partir del año 1879 siguieron muchos más descubrimientos, cuando Germani cumplió su palabra e informó al profesor inmediatamente después de encontrar más huesos en el pozo. Los fragmentos de mandíbulas, dientes, columna vertebral, costillas, brazos, piernas y pies fueron excavados en la formación del Plioceno, que los geólogos modernos han colocado en torno a los 3 a 4 millones de años. Todos ellos estaban completamente cubiertos y penetrados por la arcilla y pequeños fragmentos de coral y conchas, lo que eliminó cualquier sospecha de que los huesos fueran de personas enterradas en tumbas y por el contrario confirmó el hecho de su transporte por las olas del mar. El 16 de febrero de 1880, Germani informó a Ragazzoni que se había descubierto un esqueleto completo, envuelto en una masa de arcilla azul verdosa, restos que resultaron ser los de una mujer humana anatómicamente moderna.
El esqueleto completo se encontró en medio de la capa de arcilla azul. Después de examinar personalmente los esqueletos de Castenedolo en el Instituto Técnico de Brescia en 1883, el profesor Giuseppe Sergi, anatomista de la Universidad de Roma, estaba convencido de que representaban los restos humanos que habían vivido durante el período Plioceno del Terciario. Al escribir sobre su desdén hacia los detractores dentro de la comunidad científica, Sergi comentó: la tendencia a rechazar en razón de ideas preconcebidas teóricas cualquier descubrimiento que pueda demostrar una presencia humana en el Terciario es, creo, una especie de prejuicio científico. Las ciencias naturales deben ser despojadas de este prejuicio. Los esqueletos anómalos también tendrían que tener su lugar. Desafortunadamente, este prejuicio, que continúa hasta el día de hoy, no muestra signos de disminuir, como reconoció el profesor Sergi en el siglo XIX. Por medio de un prejuicio científico despótico, llamado como quiera, todo el descubrimiento de restos humanos en el Plioceno ha sido desacreditado. Entonces, ¿por qué su apariencia moderna anula los otros factores? No parece un enfoque muy científico ignorar un hallazgo arqueológico simplemente porque no se ajusta a las tesis evolutivas contemporáneas. Los ejemplos citados y traídos hoy en este vídeo son solo una pequeña selección que ha sido rescatada de la oscuridad por investigadores atentos. Pero ¿cuántos casos más han sufrido un rechazo similar debido a circunstancias anómalas? Si la ciencia continúa barriendo descubrimientos inusuales debajo de la alfombra, ¿cómo se supone que progresaremos como especie si tenemos la intención de negar datos que contradigan nuestros rígidos paradigmas? Parecería que el filtro del conocimiento ha estado en su lugar durante algún tiempo, en detrimento de la humanidad y nuestra búsqueda para iluminar nuestro pasado antiguo, misterioso y brumoso. Por supuesto, no podemos estar seguros de la validez de los hallazgos anómalos mencionados anteriormente, pero ignorar el gran volumen de casos que cuestionan los paradigmas científicos actuales con respecto a la evolución del hombre, se nos niega toda la historia, lo que solo puede ser perjudicial para el estudio en curso de la evolución humana. ¿Qué piensas al respecto? Si tienes alguna opinión, ponlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.